Buenos días, mis estimados hermanos, ¿cómo están todos? ¿Bien? Buen Espero día. que sea. Vamos a leer el capítulo 39, versículo 25. Voy a usar la nueva traducción viviente, dice así, versículo 25. Ahora bien, esto dice el Señor soberano, pondré fin a la cautividad de mi pueblo. Tendré misericordia de toda Israel, pues yo protejo celosamente mi santa reputación. Una vez que regresen a su propia tierra para vivir en paz, donde nadie los molestará. Asumirán la responsabilidad de la deshonra e infidelidad que cometieron. Cuando los haga regresar de la tierra a sus enemigos, mostraré mi santidad en medio de ellos para que la vean todas las naciones. Entonces mi pueblo sabrá que yo soy el Señor su Dios, porque los envié al destierro y los regresé a su hogar. No abandonaré a ninguno de mi pueblo, nunca más esconderé mi rostro de ellos, pues derramaré mi espíritu sobre el pueblo de Israel. Yo, el Señor soberano, he hablado. Me gusta esta interpretación de este Nuevo Testamento, de esta Biblia. De acá, ahora sí. Ayer que una pregunta en el aire. ¿Quién es Go? ¿Quién es Mago? ¿Y por qué estos capítulos, que tienden a ser medio complicaditos, están introducidos aquí en el libro de Ezequiel? Y igualito, ayer pasé todo el día pensando en el capítulo. Ayer me perdí la oportunidad de estar en comunión con los hermanos allá de Acadio, en el estudio, que estaba muy bueno, se escuchaba muy bueno el estudio, pero estaba meditando qué voy a enseñar yo sobre el capítulo 39 del libro de Ezequiel. Este, pero ¿por qué mejor no hablamos de mi cumpleaños y saltamos de capítulo? No, echando broma. Pero quiero agradecer a los hermanos por sus buenos comentarios, sus saludos, por estos 63 años que cumplió ahorita el 1 de julio. Gracias, hermanos. Se les ama mucho, más que todo el día de allá en el local, que lo decoraron y fue muy bonito. Gracias a Mercedes, que estuvo ahí muy aparte en esa cuestión. Pero el 17 de junio, hermanos, el 17 de junio cumplí otro año que a veces olvidamos. Y es el año en que yo nací de nuevo. Es el año en que fui bautizado hace 39 años, específicamente en el año 1985. Y de ese momento, aunque usted no lo cree, y a veces lo olvidamos, se desata una guerra espiritual, un conflicto que, aunque no lo veamos, es latente y siempre va a estar ahí. Es la lucha entre el bien y el mal. Pablo lo dice en Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí estamos involucrados nosotros y a veces obviamos eso. Y el premio va a ser nosotros. Satanás, como dice Colosenses, hemos sido trasladados de la potestad de la tiniebla al reino de su amado Hijo Jesús. Satanás está buscando la manera de volver otra vez a conquistarnos. Es una lucha constante que no debemos olvidar, una lucha espiritual. Pero ¿quién es Go? ¿Qué es Mago? ¿Y por qué está este libro aquí? Yo estaba mirando que a ver que este libro con ojos espirituales. Ver este capítulo espiritualmente. En el capítulo 28, que enseñó muy bien el hermano Roberto Miranda, en el capítulo 28 pasó algo con un rey de Tiro. Dice en el capítulo 28, en el versículo 2,
Hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Ese es el asunto por el cual Dios juzgó a este rey y a este pueblo, porque él se consideraba un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Él decía que era un Dios, que nadie podía con él. Pero en el versículo 3 dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. Y cuando se habla de Daniel, ese es un profeta que está todavía vivo cuando Ezequiel está escribiéndole a los refugiados, a los que fueron exiliados a Babilonia. Por eso estaba citando este pasaje que no nos debemos olvidar. ¿A quién se escribió el libro de Ezequiel? ¿Quiénes fueron los primeros que se le anunció las profecías del libro de Ezequiel? Pero en este capítulo 28 surge un personaje que a veces pensamos que es el mismo príncipe de Tiro, pero no lo es. Y y el profeta hace alusión a él porque también le pasó lo mismo que el príncipe de Tiro que quiso ser un dios. Dice en el versículo 12 del capítulo 28, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Fíjese que ya no habla de príncipe, sino de Tiro, el rey de Tiro. Y dile, así dicho Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Entonces podemos sacar cuenta quiénes estuvieron en el huerto de Edén. Por supuesto Dios, Adán y Eva. ¿Y quién? Y Bien. Satanás. Estuvo ahí. Dice el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo lo eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por la tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces Satanás fue enviado, se quiso ser Dios, lo fue echado y Dios lo puso delante de los reyes del mundo. Entonces, ya podemos ir sacando conclusión que Go, a igual que Egipto, que Tiro y que todos estos pueblos que han sido juzgados por Dios, el que los gobierna es Satanás, es el que lo está dirigiendo. Entonces ya tenemos que por lo menos Go es manejado por Satanás completamente. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué quiere que nosotros Dios vean esto? Solamente, hermanos, se menciona Go y Magó en el Nuevo Testamento, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, versículo 8. Pero fíjese que menciona a Daniel. Ah, tú eres más sabio que Daniel, dice el profeta Dios al príncipe de Tiro. Porque todos nosotros vamos a ver la historia de Daniel, que fue el que descifró el sueño del rey Nabucodonosor, y sabemos por la historia de ese sueño que el pueblo de Israel va a estar bajo varios imperios. Estamos hablando del imperio de los babilonios, estamos hablando del imperio de los persas, estamos hablando del imperio de los griegos y por último los romanos. Pero es el imperio persa, bajo la mano del rey Ciro, que regresa el pueblo de Israel a la tierra después del exilio. Han pasado 70 años. Y parece que en ese momento ellos estaban en una paz, porque después de los persas vino Alejandro Grande. Y Alejandro Grande, cuando conoció que en la Biblia, en la palabra de Dios, aparecía él como el macho cabrío, él no quiso meterse con el pueblo de Judea. Le respetó y por eso hubo cierta paz. Pero para que viniera Go y Magog, tenía que haber paz
en el pueblo de Israel. Los milenistas dicen que eso no se ha cumplido y que Magón es hoy en día Vladimir Putin. Esa es una doctrina muy diferente. Entonces, aparece que tiene que haber paz, y había paz en ese momento porque Alejandro Grande respetó al pueblo de Israel. Pero muriendo Alejandro Grande, y esto es importante, hermanos, se dividió el reino de los griegos en 4 partes. Y hay un reino que se llama el reino de los Seleucidas, que está al norte del rey del pueblo de Israel, fueron los sirios. Y en ese reino aparece una figura de un líder militar que se llama Antioquio IV Epífanes, que fue un militar que subyugó al pueblo de Israel hasta tal punto que el mismo profeta Daniel habló de él, de la abominación desoladora que se le hizo al pueblo de Israel. Antioquio Epífanes fue un militar que subyugó hasta el punto que tuvo que haber una revolución entre el pueblo de Israel con los macabeos para dominar a este hombre, pero fue cruel. Podemos deducir que ese rey, ese Gón, pudo haber sido Antíoco Epifanes, que vino del norte y que hizo alianza con otro pueblo para atacar a Israel. Pero no tengo la última palabra sobre eso, mi estimado hermano. Pero sí lo menciona Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, eso que dice el Espíritu Santo, en el versículo 7, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, o sea, a todos los reinos que se constituyen en enemigos del pueblo de Dios. Y cuando nosotros vemos la historia del pueblo de la iglesia en ese tiempo, porque la iglesia estaba siendo subyugada por Domiciano, que se le conoce como la bestia, que era el emperador romano, al dragón, que era Satanás, y al falso profeta, que era una comisión que andaba por todo el mundo enseñando que había que adorar a la bestia, que era el emperador Domiciano. Entonces podemos concluir que Gog se constituye en el enemigo de Dios, que está en cualquier parte. Esa es la respuesta. ¿Quién es Gog? Gog es el enemigo de Dios. Tenemos que verlo de esa manera. Cualquier gobierno, cualquier institución, cualquier cosa que pueda afectar el libre curso del pueblo de Dios, ese se constituye enemigo de Dios. ¿Y cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo vemos nosotros? Porque a veces tenemos que pedir a Dios que nos abra bien los ojos espirituales. Es interesante que hay en Ezequiel, en el capítulo 36, hermano. El capítulo 36, me gustó mucho, en el versículo 25, dice así, dice: esparciré sobre vosotros aguas limpias y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea, Dios quiere sacarnos a todos los ídolos que tenemos nosotros. Dice que va a limpiarnos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios quiere cambiarnos el corazón. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Entonces, para que nosotros tengamos ojos realmente espirituales, tenemos que tener a Jesús en nuestros corazones. Que sea Jesús el que gobierne en nuestros corazones.
más nadie. Porque a veces los ídolos nos constituimos como nosotros mismos, como, como dioses, como le pasó al príncipe de Tiro, que se constituyó en Dios. A veces por la arrogancia, la soberbia, la altivez, nos constituimos en dioses. Y eso tenemos que sacarlo para que nosotros podamos ver realmente lo espiritual, lo que Dios nos está hablando. Por eso Pablo dice a todos los romanos, después de enseñarles que somos vencedores, le dice en el versículo 38 del capítulo 8, cuanto estoy seguro, le dice Pablo a los romanos, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, queremos abrir nuestros ojos espirituales, pongamos a Jesús reinar en nuestras vidas y desechar todos los que aparecen en nuestras vidas que se constituyen en enemigos de Dios. Termino con el pasaje de Segunda de Reyes, hermanos. En el capítulo 6 hay una historia muy bonita. Voy a Segunda de Reyes, capítulo 6. Estoy hablando con los muchachos del martes allá en el local. En el versículo 10 pasó algo que los sirios habían sitiado al pueblo de Dotán y estaba Eliseo con uno de sus siervos. El siervo se preocupó. Entonces, en el versículo 15 dice que él se levantó de mañana, Segunda de Reyes 6:15, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros, y Se apagó el micrófono quizás. Ember, se apagó tu micrófono quizás. ahora, Adelante. ¿a dónde quedé? ¿Aló? No sé qué decirte. Termina. Ok. Estaba terminando con Segunda de Reyes, capítulo 6. Dice, para que de una manera de que Dios le abrió los ojos al siervo de Eliseo para que viera el gran ejército de ángeles que tenía protegiéndolo a ellos, que eran solamente dos, Eliseo y su siervo, de manera que nosotros entendamos que cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y reina Él en nuestras vidas, Él nos va a proteger de todos los enemigos que tengamos, de todos los de todos los magos que puedan surgir en nuestra vida. El que se constituye enemigo de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento, gracias por